Luego, en general, en la validación debemos verificar lo siguiente, y es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? El primer punto es verificar que el modelo reproduzca la ley de los compósitos, especialmente a nivel local, valores altos, valores bajos, cerca de los contactos, es lo que nosotros vamos a checar por la validación visual. Este es un paso muy importante que no debemos pasar por alto, no debemos hacer demasiado rápido. Debemos darnos el trabajo de ver sección por sección, banco por banco, que no haya errores garrafales, porque la mayoría de estos errores no se pueden detectar por ningún otro método, ¿no? Porque a nivel de todo el dominio, a nivel de toda la roca, ya está promediado, entonces pequeños errores locales no van a saltar, ¿no? Entonces la validación visual es crítico, ¿no? No hagan el resto mientras no hayan hecho esto. Siempre hagan esto primero. Y si descubren, a veces van a ver, ¿no?, que hay blowouts porque usaron de repente un outlier restriction, un valor muy alto para el cutoff, ¿no? Entonces ahí ya van saliendo, ¿no? Como les dije anteriormente, siempre lo mejor es hacer toda la validación primero, para detectar todos los errores que puedan tener, ¿no? O sea, no es que ya detectaron un error acá, ya pum, van y lo vuelven a interpolar, no. Si hacen así van a poder de repente estar perdiendo más tiempo. Es mejor primero ver todos los errores posibles que haya, hacer la validación completa, chequearlo bien los resultados de la validación, identificar todos los errores que haya, modificar el seteo del CRIM, volverlo a correr y volver a hacer todo de nuevo. Cuando modifican algo, siempre hagan todo de nuevo, ¿no? Eso implica también el chequeo visual, ¿no? Porque ustedes pueden estar confiados, no, esto que he hecho aquí no va a afectar nada, y a veces causa, ¿no? Siempre deben de verificar, siempre el proceso de validación debe comenzar con la validación visual. Después, las estadísticas globales. Lo que nosotros queremos definir es si es que hay algún sesgo global. Sesgo global a nivel de todo el depósito y a nivel de dominios individuales. No vamos a hacerlo por tipo de roca, por dominio determinístico, y tipo de roca, cada una de estas subdivisiones. No, para esto lo más fácil siempre es usar box plots, ¿no? Histogramas, ya vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Y los tabula. Luego es el asunto de chequear las tendencias translocales. Para eso se usan los swaps. El otro es chequear el comportamiento de las leyes en los contactos, verificar que el modelo reproduzca el comportamiento de los compósitos en el contacto, ¿no? Entonces para eso se hacen los contact plots. Luego, verificar que el modelo tenga el soporte adecuado, que no sea ni muy suavizado ni lo opuesto. Para eso usamos el HERCO. Y luego, al final hemos tratado de obtener un nivel específico de metal reduction. Esto en general, nosotros decimos que queremos eliminar un cierto porcentaje, o queremos ver qué porcentaje de metal hemos eliminado por usar outlier restriction. Tenemos que verificarlo también al final, ¿no? Nosotros, ¿no? Entonces vamos a hacer toda esta validación y vamos a, de repente vamos a encontrar errores en todo, errores solo en algunos de estos, ¿no? Y en función de eso vamos a definir allá qué podemos hacer, ya, cómo puedo corregir esto, lo corrijo todos los errores que he encontrado y lo vuelvo a correr y se repite todo nuevamente. En general, nosotros no vamos a validar todo el modelo, ¿no? Nosotros sabemos que hay zonas del modelo que están mal interpoladas, ¿no? Zonas donde hay pocos datos, los bloques están lejos de los compósitos, ¿no? Entonces no vale la pena interpolar, validar esas zonas, sabemos que están mal, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Más es lo que no hay ninguna forma de obtener resultados correctos en esas zonas, ¿no? No tiene sentido. Nosotros nos vamos a enfocar en validar, este es un punto de vista genérico, no es solo ante mina, solo validar en las zonas donde tenemos abundante densidad de datos, ¿no? Que es donde nuestro modelo debe estar bien interpolado, debe reflejar bien los datos que se usaron en esas zonas, debe salir bien, ¿no? Esto es un principio genérico. Siempre debemos
validar solo en las zonas con alta densidad de datos. En general, para el caso de antemina, nosotros siempre usamos ya sea bloques interpolados en los pasos 1 o 2, no, nunca usamos paso 3, o bloques clasificados como medidos e indicados. Nosotros van a ver, nosotros siempre hacemos primero una validación simplemente usando pasos 1 o 2, y luego al final hacemos una validación final con los bloques medidos o indicados. En general, nosotros en antamina siempre seleccionamos los mismos bloques para OK y NN, ¿no? Tenemos que aplicar el mismo criterio de selección para OK y NN, los exportamos juntos, ¿no? Para de esa manera poder comparar los mismos volúmenes de roca. No estamos comparando el mismo NN con el mismo OK, ¿no? Si vamos a hacer estadística de los compósitos para comparar con esto, a veces es bueno eliminar compósitos de áreas alejadas, ¿no? En general nosotros no nos preocupamos tanto por esto, porque nosotros le vamos a dar más peso a la comparación entre el OK y el NN que a la comparación con los compósitos. Pero siempre es bueno, ¿no? Especialmente si lo van a hacer en otro depósito, si tienen compósitos en áreas alejadas, esos compósitos no los has usado para interpolar, ¿no? Por ejemplo, la idea siempre cuando tú comparas algo es que esa comparación sea válida, que estés comparando papas con papas o camotes con camotes, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros seleccionamos los mismos bloques para OK y NN, para poder hacer una comparación correcta. Tiene que ser exactamente los mismos bloques, ¿no? Pero si tú agarras tus bloques de esta zona y tienes compósitos por acá, si usas estos compósitos que están fuera de tu zona para compararlos con tus bloques, obviamente va a ser distinto, ¿no? No va a ser una comparación válida. Ese es uno de los problemas que puede haber, una de las posibilidades. El problema es que es bastante complicado saber qué compósitos fueron usados para interpolar los bloques, los pasos 1 y 2, ¿no? Es bien complicado, no hay una forma de saberlo, ¿no? Una posibilidad sería agarrar solo los bloques, solo los compósitos que están dentro de estos bloques. Pero eso no es correcto, porque tú para interpolar un bloque aquí, entonces usas compósitos de por acá también, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es un poco complicado esto, y por eso que a veces la comparación con los compósitos no siempre sale bien, ¿no? No es porque necesariamente nuestro modelo de bloques esté mal, o el NN está mal, sino que estamos comparando una población distinta de otra, ¿no? Los compósitos, como no tenemos forma de filtrarlos, estamos usando todos los compósitos, estamos agarrando compósitos que no han sido utilizados para interpolar estos bloques. Sí, lo que pasa en el SWAP. En casi todo, ¿no? Cuando se hace la tabulación de compósitos, NN, OK también, ¿no? Los compósitos siempre son distintos. Y una de las razones es esto, ¿no? Entonces, siempre hay que entender qué está pasando, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a ir viendo uno por uno ahora todos los métodos de validación. El primero es la validación visual, ¿no? Entonces, este es algo sencillo, ¿no? Pero lamentablemente toma tiempo, ¿no? Porque es un montón de datos, las secciones son grandes, las plantas son grandes, pero hay que hacerlo lamentablemente, ¿no? Hay que chequear en sección y en planta, ¿no? Todas las secciones, todas las plantas, verificar que no haya nada raro, ¿no? En general, verificar que el modelo reproduce correctamente valores altos y bajos, ¿no? Si tienes compósitos con altos valores, o mejor dicho, si tienes bloques con altos valores, chequear que haya compósitos altos también cerca de ese bloque que justifiquen que ese bloque sea alto, ¿no? O lo contrario también, si tienes un compósito de alto valor en una zona de bajo, el bloque más cercano a ese compósito debe ser ligeramente más alto o puede ser incluso fuertemente más alto que el resto, porque está bien cerca al bloque, el compósito. Entonces tienen que reproducir todo eso. Entonces hay que chequear que se reproduzcan correctamente valores altos y bajos, ¿no? Y en especial chequear lo que llamamos blowouts, que es cuando un valor alto se esparce excesivamente. No siempre un valor alto, aun cuando usamos OLED restriction, nosotros queremos que este valor alto lo use, ¿no? Por ejemplo, si hay un valor alto acá, que lo usen los bloques adyacentes al valor alto. Eso es normal, eso es lo que nosotros esperamos, ¿no?
Pero si se comienza a disparar hasta más de 100 metros, ¿no? Entonces ya ahí hay algo raro, está mal, ¿no? Hay que checar, ¿no? De repente hay otro compósito alto acá, ya está bien, no hay problema, ¿no? Pero la única forma de verificar que eso esté bien es chequear, ¿no? Si no hay, es que algo ha pasado, ¿no? Chequear qué pasó. Una de las posibilidades es el debug ellipsoid, ¿no? Chequear qué pasó, qué compósito agarró, qué peso le dio, cómo lo usó, si supuestamente has usado la restriction y le está usando con el mismo valor, pero está más allá de la distancia, de repente a ese dominio no le seteaste bien el layer restriction, o le pusiste un cutoff equivocado, ¿no? En vez de ese dominio, de repente le tuviste que poner un cutoff de 1% de zinc, le pusiste un cutoff de 5% de zinc, ¿no? Entonces se dispara ese, ¿no? Recuerden, los cutoffs en general los vamos a definir por dominios, ¿no? Entonces, si se equivocan al setear el cutoff para el layer restriction, eso puede crear estos blowouts, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno chequear, ¿no? Y cada vez que detecten algo raro, tienen que tratar de encontrar la respuesta. ¿Por qué? No se cuando ya está mal esto, ya seguimos. No, tienen que tratar de identificar, ya, ¿por qué ha pasado esto? Porque eso puede ser un síntoma de que han seteado algo mal, y que puede estar causando errores en zonas que no se ven los errores, pero sí hay errores, ¿no? Porque el seteo está incorrecto. Entonces, es por eso que es importante el chequeo de los blowouts, pues son como síntomas de errores más profundos, ¿no? Errores que pueden estar ocurriendo en todos los sitios, pero que no se ven. No te das cuenta. Está claro de la validación visual, ¿no? Es simplemente, obviamente en general, lo ideal, lo más fácil es chequearlo impreso, ¿no? Y es lo que hace Harry, ¿no? Lo chequean. Pero imprimir demora un montón de tiempo, ¿no? Y especialmente si hay errores, no es perder el tiempo por gusto. Entonces, en general es más fácil hacerlo en la computadora, ¿no? Lo más práctico, mejor dicho, ¿no? El siguiente aspecto es tratar de definir la validación de las estadísticas globales, ¿no? Las estadísticas globales a nivel de todo el depósito y a nivel de dominios, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es verificar que la ley promedio, siempre lo que nosotros chequeamos es el promedio, es lo único que tiene sentido chequear, porque si ustedes chequean el ordinary Kriging con el NN, para un dominio dado, ¿quién va a tener una varianza más alta? ¿NN o ordinary Kriging? NN, pues está en soporte de compósitos, una varianza más grande, el otro está en soporte de bloques, una varianza menor, ¿no? Entonces no tiene sentido estar comparando varianzas. Puede tener sentido, comparen y vean, ¿no? Si la varianza del NN es menor que la varianza de los bloques, ahí hay algo raro, ¿no? De repente el NN se equivocaron y le pusieron que se puede usar un máximo de 5 compósitos, ¿no? Entonces, no, o sea, siempre tiene que chequear, ¿no? Siempre chequeen que, o sea, los valores absolutos no son importantes, pero siempre la varianza del NN debe ser mayor que la varianza del Kriging, ¿no? Si es diferente, si es menor, hay algo raro ahí, ¿no? Definitivamente hay algo mal. no es raro, ¿no? Entonces, en general, todo lo que son la verificación de estadísticas globales es una verificación de las estadísticas del Kriging versus las del NN, ¿no? Que son en función de mayormente la media, ¿no? La varianza también un chequeo así rápido para chequear que no haya nada raro, ¿no? Y la idea es que sean lo más cercano posible, ¿no? El error en general, especialmente para dominios importantes, dominios con abundante cantidad de datos, la diferencia no debe ser mayor del 5%, relativa, ¿no? Diferencia relativa es A menos B sobre el promedio de A más B, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo ponemos, OK menos NN entre OK más NN entre 2, ¿no? Esa es la diferencia relativa. Si lo expresan en porcentaje, este valor no debe ser mayor al 5%. Entonces lo que generalmente se hace es, nosotros calculamos las estadísticas por dominio, tanto para el NN como el ordinary Kriging, usando boxplots. Es lo más fácil para obtener un montón de dominios a la vez, porque si lo hacen por histogramas es más complicado, ¿no?
y luego lo tabulan eso, ¿no? Entonces lo meten en una hoja de Excel, ¿no? Aquí tienen dominio 1, dominio 2 y así sucesivamente. Aquí tienen OK, aquí tienen NN, y luego tienen que tener una columna para las diferencias relativas. He visto que los ponen compósitos. Compósito siempre es bueno ponerlo desde un punto de vista para comparar, ¿no? Entonces los compósitos también tienen que estar acá. Compósitos OK, NN. La diferencia relativa siempre va a ser entre OK y NN. El orden de estos no interesa, ¿no? No nos interesa tanto el valor absoluto, nos interesa, no, o sea, el valor relativo, el signo no nos interesa el valor absoluto. ¿No? Que la diferencia entre los dos debe ser en más o menos 5%. ¿No? Si es mayor de eso, hay algo que está mal, ahí ya es un sesgo global significativo, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa, de repente estamos esmuteando mucho los contactos, ¿no? Porque a veces es uno de los problemas en interpolación, es que los errores a veces vienen por otro lado, ¿no? Tú ves allá, el OK me ha salido mucho más alto que el NN, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces vas a tus compact plots y ahí ves, ¿no? Has usado contactos suaves entre dos dominios que no deberían haber sido suaves. Ese contacto suave ha hecho que se eleve la ley del OK y ahora eso ha producido el sesgo. Una diferencia relativa alta y aceptable era de que en valores de la roca 40. Claro, hay algunas rocas que no están bien definidas, como la 40, en general 40 tiene muy pocos muestras en general, ¿no? Y si los subdivides en dominios es peor todavía. Entonces, por eso siempre, cuando hablo de estas diferencias, por eso siempre decía en dominios importantes, ¿no? En dominios donde hay bastantes muestras, ¿no? Cuando tienes bastantes muestras, tus estadísticas están bien definidas. Si tus estadísticas están bien definidas, entonces la diferencia no debe ser significativa, ¿no? Obviamente, si solo tienes, por decir, a veces, no, el 40 solo tiene 30 o 40 muestras en un dominio dado, bueno, obviamente esas estadísticas no están bien, ya. Si sale muy distinto no importa, ¿no? Pero si están hablando del endocafé para el cobre o exo verde en el zinc, el exo verde en el zinc alto, ¿no? Ya ahí tiene que tener buenas estadísticas, ¿no? Entonces casi siempre con las estadísticas globales ustedes pueden encontrar posibles errores, ¿no? Pero no necesariamente les va a indicar dónde está el error, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes van a tener que estar investigando, ¿no? Entonces es por eso que les ayuda a hacer toda la validación junto, ¿okay? Si ustedes se paran aquí nomás, ya saben, hay un error, pero no saben dónde está. En cambio, si ustedes siguen con el swap plots, el contact plots y el resto, ahí de repente con las otras van a poder encontrar dónde puede estar el error. Entonces, no se limiten, no es porque hayan encontrado un error, paren ahí nomás, porque a veces, especialmente estadísticas globales, les pueden identificar errores, pero no les va necesariamente a identificar dónde está el error, ¿no? Más fácil va a ser identificar el error con contact plots, con el swap plot, ese tipo de cosas. Pero en general es básicamente lo mismo. Siempre deben de tratar de ver también si en dominios con alto número de compósitos, si hay una gran diferencia entre el compósito y el NN, también es bueno tratar de entender qué está pasando, ¿no? En dominios con alto número de compósitos, el NN y los compósitos deben estar relativamente cerca. No van a ser nunca iguales. ¿Por qué? Porque estos son compósitos de 7.5 y el NN se hizo con compósitos de 15 metros, ¿no? Entonces eso causa ciertos problemas, ¿sí? Eso causa que no sean exactamente iguales. Así que, pero si este año implementan lo de los compósitos del NN usando 7.5, entonces ahí sí debe haber un match exacto, ¿no? O la única diferencia es debido a posible cluster, ¿no? Pero si hay un error, una diferencia significativa, entonces ahí hay que tener cuidado. También se hizo el año pasado unas tablas de comparación, pero a un cutoff dado. En el caso del zinc fue de 2.5.
para ver los valores altos. Claro, o sea, siempre hay que ver, Para asegurarse. Para simplemente las leyes altas y ver que estén más o menos cercanas y que estén bien. Entonces, así, cualquier otro chequeo que se les ocurra hacer, háganlo, ¿no? La idea es poder detectar errores. Esa es la idea de la validación. Lo que les estoy enseñando es, se puede decir, el mínimo necesario, pero a veces, en casos especiales, se va a tener que hacer otros chequeos, ¿no? Luego, el año pasado se estuvo hablando también con respecto al NN de hacer varias variaciones. No sé al final en qué se ha quedado, ¿no? Sería bueno que ustedes averigüen. ¿No? Porque nosotros siempre el NN lo hacíamos, calculábamos usando exactamente el mismo SFH que el CRIM, que el CRIM, ¿no? O sea, la misma tabla, ¿no? O sea, usando los compósitos de 15, pero usando la misma tabla SFH que de 7.5, ¿no? Pero eso causa ciertos problemas, ¿no? El problema es, ahí estás asumiendo que los contactos son iguales entre ambos, entonces si estás introduciendo un sesgo por mezclar rocas, no lo vas a detectar con el NN. Entonces, el año pasado, una de las cosas que se estaba diciendo, no sé si qué se va a hacer este año, pero es bueno que vayan averiguando de una vez. Que hacer más estadísticas en 15 minutos. Una de las opciones era hacer un NN, no sé si el único o uno aparte, un NN que sea con contactos duros para todos los dominios y todas las rocas. Que asuma solo los compósitos de ese tipo de roca en particular, por decirlo, ¿no? De tal forma que si tu OK sale muy distinto que ese NN que has usado con contactos duros, entonces quiere decir que estás agarrando demasiado de los otros dominios, ¿no? Por ejemplo, si es un dominio, eso por ejemplo en el endo rosa, ¿no? El endo rosa en cobre, ¿no? Si el endo rosa agarra demasiado café, le sube el sesgo global al endo rosa. Pero si el NN y el OK ambos usan contactos suaves, no vas a poder detectar esa diferencia. Pero si usas el NN con contactos duros, ahí vas a poder detectar bien la diferencia, ¿no? Entonces es por eso que había esa recomendación que el NN se ha hecho solo con contactos duros. Había dos posibilidades, una que sea solo con contactos duros, otra era que hacer dos NNs, uno con contactos duros y otro con los mismos contactos con el SFH y la otra recomendación que se hizo era esa de NN, en vez de hacerlo con compósitos de bloques de 15 metros de alto, con bloques de 7.5, para poder usar los compósitos de 7.5. Eso es algo que también deben de... Bloques de 7. Es que el NN, para poder hacerlo con con compósitos de 7.5, el bloque tiene que ser de 7.5 de alto. No puedes hacerlo con bloques de 15, ¿no? Pero lo bueno es que si lo haces con contactos duros, lo corres una sola vez y punto. Ya, o sea, es relativamente sencillo. Es más sencillo que cambiar el... No, me refiero con 7.5 y contactos duros, lo corres una vez mientras estás preparando tus tablas, todo está corriendo ahí el NN un par de días y el NN corre rapidísimo, especialmente si contactos duros, es rapidísimo. Entonces no va a afectar tanto el hecho de que los bloques sean de 7.5 metros de alto, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena eso, no es algo que tienen que ir viendo. Para compararlos habría que no. Entonces donde se va a correr lo que es el ordinario CRIM también tendría que ser de 7.5. No. Porque son dos bloques distintos, ¿no? El NN no es en soporte de bloque. No están en 7.5. Serían bloques de 7.5 metros. Pero recuerda, el NN no es soporte de bloque, es compósitos. No interesa en qué tamaño de bloque hagas el NN. Esa es la gran ventaja del NN. El NN es en soporte de compósitos, no soporte de bloque. Entonces, no tiene que ser exactamente... Habría que rebloquear. No hay que rebloquearlos, lo puedes hacer directamente tal como... Pero los bloques van a ser distintos. Los bloques van a ser distintos. Y lo único que tienes que hacer, claro, o sea, el número de bloques va a ser distinto, no hay problema. Pero lo que puedes hacer es taguear tus bloques de 7.5 metros para que sepas, por ejemplo, pasos 1 y 2, de tal forma que selecciones el mismo volumen. Porque la idea, cuando comparas, no es que sean exactamente los mismos
bloques. La idea era, lo que dibujé acá, que sea dentro del mismo volumen, ¿no? Entonces, tú puedes taguear tus bloques de 7.5 con los bloques de 15 metros, de tal forma que selecciones solo los de 7.5 metros que fueron interpolados en pasos 1 y 2, entonces seleccionas solo esos, y entonces estás seleccionando exactamente el mismo volumen para NN y OK. Obviamente vas a tener el doble de bloques en NN que en OK. Ahí sí. Vas a tener, el número no va a ser el mismo, pero va a ser exactamente el mismo Claro, volumen. en ese cuadro sí el número de bloques sea igual. Claro, pero En ese si cuadro, usas yo quiero con el de 7.5, tendría que ser este va a ser el doble, más o menos. ¿no? Va a ser, no más o menos, tiene que ser el doble. Si no es el doble, queda como al El mismo volumen, ya. Tiene que ser el mismo volumen, ¿no? Sí. Pero las medias deben ser iguales, ¿no? Porque igual estamos comparando, Ya. ¿no? Igual el mismo procedimiento, comparar las medias. Claro que es una media de distintos números de bloques, pero lo importante es que sea el mismo volumen, porque haya sido interpolado con los mismos compósitos, más o menos, ¿no? Y la ventaja sería que si lo haces con compósito 7.5, va a ser una comparación más sencilla. Y vas a poder comparar más fácilmente tu NN con tus compósitos. Entonces, dar valores mucho más similares. Sí. ¿No? ¿No? Ese es, entonces, pero hay dos posibilidades, pues. Una de todas maneras, creo que sí se dijo que se tenía que hacer, es cuestión de que se cuadren a veces, eso es que no sé en qué momento va a venir Harry, entonces por eso es bueno que ustedes vayan pensando en eso. Una de las cosas era hacer un NN, no sé si el único, pero por lo menos hacer uno que sea con contactos duros, ¿no? Porque precisamente muchas de las cosas que descubrió Jeff y Silvia en su auditoría fue porque ellos usaron un NN con contactos duros, ¿no? Y que nosotros no lo habíamos podido descubrir porque nuestro NN era con contactos iguales a los del OK. Claro. Y nuestra comparación no detectaba esas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros usamos contactos duros, vamos a poder hacer una mejor validación, vamos a poder detectar ese tipo de errores rápidamente sin necesidad de que estén viniendo Jeff y Silvia para encontrarlos, ¿no? Y la otra opción era el NN 7.5 metros, que es una opción independiente, ¿no? que permite hacer un NN mejor, ¿no? Y especialmente si este NN lo haces con contactos duros, no necesitas estar corriendo a cada rato, una vez basta. O sea, si necesitas repetir el OK, solo repites el OK, no necesitas repetir el NN, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo lo que se hace en las estadísticas globales, es relativamente sencillo, ¿no? Es simplemente se tabulan, ¿no? Lo más fácil es obtener las estadísticas usando boxplots, ¿no? De los boxplots extraes los datos, los pones en una tabla como esto, por dominio, compósitos, OK, NN, calculas la diferencia relativa y chequeas en los cuales, especialmente en dominios importantes, con alto número de bloques, en los cuales la diferencia relativa sea mayor de 5%, ¿no? En general tú vas a tratar de que esta diferencia relativa sea lo menor posible, no se conforme con 5% si es si es un dominio importante y hay una diferencia de 5%, de repente puede justificar que ustedes tengan que modificar algo, ¿no? Ustedes quieren que sea lo mejor posible. Luego, otra cosa que es parte de las estadísticas globales es, ustedes quieren chequear también que no se haya introducido muchos errores. ¿Aló? Otra de las cosas que hay que chequear es, siempre nosotros hacemos los histogramas de los bloques del NN, del OK, ¿no? Y como siempre digo, la cosa todo lo que hagamos no es para ponerlo en el binder y que se quede ahí para... Nosotros lo que queremos es verificar, nosotros tenemos nuestro histograma de compósitos, de repente es algo así, y queremos que nuestro histograma de bloques más o menos refleje algo, la forma del histograma de compósitos, ¿no? Queremos chequear que más o menos la forma obviamente la varianza va a ser menor, entonces va a estar un poco más comprimido, pero que en general se observen cosas así, o
peor aún, si es así, nosotros queremos que sea así. Si vemos que en nuestro histograma de bloques sale algo así, entonces, ¿no? Ya vemos, que hay algo raro, ¿no? ¿Por qué ha salido esto que no había en nuestros compósitos? ¿No? Especialmente cuando, como siempre, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando en dominios con alto número de datos, ¿no? ¿Por qué ha salido esta cosa? Y aquí no hay, ¿qué está pasando? ¿No? Tenemos que ver, de repente es por de nuevo, de repente es por combinación con otro dominio, que de repente las estadísticas globales no están tan afectadas, pero está causando esta cosa de aquí, ¿no? Y esto tampoco no es correcto, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Entonces, siempre es bueno comparar las formas de los histogramas también, no simplemente hacerlos por hacer, ¿no? Entonces eso era básicamente lo que quería decir, porque esto es parte del chequeo de las estadísticas globales, ¿no? No es solo, igual que el resto, no es solo para todo el depósito, sino por cada uno de los dominios, chequear que los histogramas con los compósitos, también de repente con el NN, ver, ¿no? Especialmente si es un NN con contactos duros, entonces de repente en contactos duros en el NN sale como este, en el OK sale como este, entonces ya algo ha pasado ahí con los contactos. O de repente es un efecto de la line restriction, uno nunca sabe, ¿no? Hay que tratar de ver, siempre que vean algo raro, tienen que tratar de ver qué ha pasado, por qué, ¿no? Esa es parte de la validación, ¿no? Es cualquier discrepancia que encuentren, tratar de entender a qué se debe, y si es un error que hay que corregir, hay que ver cómo lo corregimos. Entonces ahí creo que sí, ya podemos pasar al entrega. Continuamos. Entonces ya hemos visto todo el asunto de la validación de las estadísticas globales. Está claro, ¿no? Es algo relativamente sencillo. Más que todo, tener cuidado, chequear que todo esté bien. Una de las cosas que tenemos que ver siempre es calcularlas, chequear que estén bien calculados, que hayamos escogido los dominios correctamente, ¿no? Como vamos a usar boxplots o histogramas para hacerlo, chequear que esté bien todo, y luego tabular, y como casi siempre la tabulación se hace a mano, también chequear que los datos que hemos puesto en la tabla estén bien, ¿no? No hay errores ahí al momento de tabular los datos. Vamos a pasar al siguiente paso, que es el chequeo de sesgos globales locales a través de softplots. El softplot lo que hace es subdivide el dominio en bandas, ¿no? SWAS en inglés, y calcula los promedios en esas bandas, ¿no? Lo que hace es, por ejemplo, tenemos nuestro modelo de bloques, y ¿no? calcula una banda así, ¿no? Que por ejemplo de repente agarra, ¿no? desde acá hasta acá, y todos los bloques y compósitos que caen dentro de este ancho de banda los promedia, ¿no? Y esos son los puntos, ¿no? Luego la siguiente banda los promedia. Entonces cada uno de estos va a ser un punto en nuestro gráfico, lo va calculando en cualquiera de las direcciones, puede ser norte-sur, este-oeste, en planta, ¿no? En planta también. Puede ser un banco, en general nosotros usamos 2 o 3 bancos, ¿no? Un ancho de banda de 45 metros más o menos. Entonces, la idea es tener suficientes puntos en cada uno de estos, ¿no? Por eso es que hacemos por más que tenemos muchos datos, a veces es preferible hacer las bandas relativamente anchas, especialmente cuando se va a subdividir por dominios después, ¿no? En general el bloque, el modelo es relativamente grande, pero si lo vamos a subdividir en dominios, ahí ya comenzamos a tener menos datos. Cuando se crea el softplot, se plotean en general 3 tipos de datos: los compósitos, el NN y el local, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos chequear en el softplot? Lo que queremos chequear es lo siguiente, por eso es que le llamamos sesgos locales. La idea es si nosotros sabemos en todo, y es lo que hemos hablado un montón de veces durante el transcurso del curso,
es que en la mayoría de los depósitos hay trends, hay tendencias, ¿no? Y la idea del swap plot es verificar que esas tendencias estén bien, que el modelo de bloques, el criado, capture esas tendencias, que las reproduzca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿no?, por decir, una tendencia así, que las leyes disminuyan, por decir, si este es el sur y ese es el norte, que hacia el norte las leyes disminuyan, y esta tendencia, por ejemplo, capturada por nuestros compósitos o el NN, que nuestro modelo de bloques también reproduzca esta tendencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que nuestro modelo de bloques también haga algo así, ¿no? Que no va a ser exacto, especialmente, en verdad es al revés, ¿no? El NN en general tiende a ser más ruidoso, por lo que es en soporte de un solo punto, es más variable, entonces va a ser así. Y la idea es, el criado va a estar ligeramente suavizado, ¿no? No va a reproducir cada uno de estos piquitos, pero va a reproducir la tendencia general. Eso es lo que nos interesa, esas tendencias generales. Pero, por ejemplo, si hubiéramos suavizado tanto nuestro modelo, que usamos búsquedas muy grandes, con un montón de muestras, de repente nuestro modelo hubiera salido así, ¿no? Lo suaviza toda la tendencia, en vez de que sea así. Entonces, eso está mal, ¿no? Nosotros lo que queremos es precisamente que el modelo de bloques reproduzca estas tendencias globales, no necesariamente cada uno de los puntitos que salga, porque la mayoría de estos son simplemente artefactos de cómo se crea el gráfico, no son reales, pero la tendencia global sí es real. Entonces nosotros lo que queremos cuando hacemos un swap plot es verificar esas tendencias que existen en nuestros datos, que el modelo criado las reproduzca. Esa es la idea del swap plot, ¿no? Chequear que reproduzca estas tendencias, ¿no? Que a veces se va a alejar un poco, a veces se va a acercar un poco más, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el modelo NN puede ser así, ¿no? Es bastante ruidoso, ¿no? En general hay una tendencia así, entonces el modelo criado, que es más suavizado, va a pasar de repente algo así, ¿no? Pero en general no va a reproducir cada uno de estos piquitos que de repente no son reales, sino efecto de cómo se ha creado el swap plot, pero la tendencia general la está reproduciendo. Eso es lo importante, ¿no? Y de repente lo que puede pasar a veces es que reproduce bien las tendencias en un lado pero no en otro, entonces hay que tratar de entender qué está pasando, ¿no? ¿Por qué está reproduciendo bien las tendencias en un lado y no en otra parte, ¿no? Y el swap plot también tiene dos gráficos, ¿no? Dos tipos de gráficos. Uno donde plotea, esta es la distancia en norte-sur, elevación, y aquí es la ley, ¿no? Entonces estos son los promedios ponderados en cada uno de esos swaps que hemos hecho, o sea, bandas que hemos hecho perpendiculares, ¿no?, a esta dirección. Pero también nosotros tenemos otro gráfico debajo de este que nos muestra el número de compósitos o el número de bloques asociado con cada punto aquí, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, ¿no?, que a veces hay más muestras, menos muestras, y en general a nosotros nos va a interesar que haya una buena reproducción de las tendencias en las zonas con alta cantidad de datos. En las zonas donde hay pocos datos, ahí si es que hay una discrepancia, es más probable simplemente efecto de la falta de datos, ¿no? Ahí no nos interesa, no hay problema, eso no nos debe preocupar. Pero si hay una discrepancia grande en una zona con abundantes datos, ahí sí tenemos que tratar de ver qué pasa, ¿no? Tratar de entender y tratar de ver qué podemos hacer para corregir eso, ¿no? Entonces, esa es la idea principal del swap plot: detectar, ver que, confirmar, verificar que nuestro modelo reproduzca las tendencias, los trends que hay en nuestros datos, y chequear que eso sea así, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, es la misma idea. La idea es, debe haber tendencias
No, la idea que ellos dicen es que las tendencias no son norte-sur, la tendencia es radial con respecto al... ¿no? Entonces, que tiene sentido, ¿no? Si tú miras a antamina, es una cosa así, ¿no? Este es el intrusivo. Las tendencias en general tienden a ser perpendiculares al contacto, tanto del intrusivo como del scan con el scan con el intrusivo y el scan con la caliza, ¿no? Entonces, las tendencias van a estar mejor definidas en ese sentido, perpendicular al contacto, ¿no? Entonces, esa es la idea de ellos. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, tú identificas esas tendencias y verificas y comparas el NN con el CRIN y tratas de ver si es que el CRIN está reproduciendo esas tendencias que hay. Son simplemente diferentes formas de calcular lo mismo. En general, para antamina probablemente sea más apropiado calcular las tendencias así, perpendicular a los contactos en vez de simplemente este-oeste, no este-oeste en este sentido, ¿no? Pero hay que asumir algunas cosas a veces, ¿no? Por ejemplo, ellos creo que lo que asumen es simplemente como si esto fuera un elipsoide, le asignan un centro y comienzan a hacer, que también en algunos casos, por ejemplo, especialmente así, es correcto, pero en otros casos no va a ser necesariamente correcto, ¿no? Entonces, si lo asumen desde este centro, un ángulo va a ser así, obviamente no va a agarrar bien la tendencia, ¿no? Entonces, esa es una de las complicaciones de antamina, ¿no? Que no es, si fuera un círculo o un elipsoide exacto, sería excelente, pero no lo es, ¿no? Entonces, hacer conversión, transformación de coordenadas, es simplemente una transformación de coordenadas, lo que están diciendo ellos, ¿no? Es relativamente complejo, es lo que estábamos hablando hace unos días, ¿no? Lo ideal para antamina, quizás para poder definir bien variografía y ese tipo de cosas, sería hacer una transformación de coordenadas, incluso hacer la interpolación en esas coordenadas transformadas y luego volverlo al original. El problema es que es tan complicada la forma real de antamina que hacer una transformación que realmente valga la pena es complicado. Lo más probable es que sea casi imposible de hacer. Entonces, pero en general es la misma idea. La idea es chequear tendencias y verificar que nuestro modelo de CRIN reproduzca esas tendencias, ¿no? En general, lo que estamos diciendo, el modelo de acá debe reproducir las tendencias observadas en la curva de NN y de los compósitos, con cierta suavización, pero no excesivo, ¿no? Siempre el OK va a estar más suavizado que los compósitos o el NN, eso es lo normal, así eso ocurre porque así es calculado el OK es suavizado respecto al NN, pero las tendencias globales, especialmente tendencias a largo plazo, ¿no? a distancias mucho mayores que nuestros elipsoides de búsqueda, esas tendencias las debe reproducir, si no estamos introduciendo errores en nuestro modelo, ¿no? Y en general, lo que les había dicho, discrepancias en zonas con alta densidad de datos deben de ser explicadas, ¿no? En zonas con pocos datos no interesa mucho, pero en zonas con alta cantidad de datos, ahí debe reproducir los datos bien. Si no los reproduce bien, hay algo que está mal, ¿no? Muchas veces es por el bendito SFH, estamos combinando datos de otro dominio con eso está elevando los datos del ordinary CRIN y eso produce, ¿no? que ¿no? tengamos el NN así, en vez de que el CRIN venga por acá, el CRIN de repente viene por acá. Un poco reproduce la tendencia, pero hay un desfase, una diferencia aquí en las leyes. Esta diferencia también es un sesgo, eso no debe ocurrir, ¿no? Porque esto está indicando un sesgo entre estos dos dominios, en este dominio, ¿no? Entonces, en general, el OK y el NN deben estar más o menos, en general, prácticamente uno encima del otro, ¿no? Y en las zonas con alta densidad de datos no debe ocurrir esto. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, unos ejemplos de aquí
iniciarse. Vamos a probar de nuevo. ¿Cómo se llama esa cosa? Ya. Entonces, aquí vemos unos soft blocks. Como siempre le digo, les mencioné, hay en 3 direcciones. Nosotros siempre lo hacemos en 3 direcciones, ¿no? Que son paralelas a la dirección en los bloques. En este caso, este listing es el listing del modelo de bloques, no es el listing, no es el este-oeste verdadero. Igual con el norte, la elevación, si es la elevación verdadera, ¿no? Y tenemos siempre un gráfico de arriba con los las leyes. Aquí vemos la escala, son arsénico en ppm, y abajo tenemos en cuanto al número de bloques, ¿no? Siempre el número de bloques de NN y OK son prácticamente iguales, pues están superpuestas las dos curvas. Los compósitos siempre es mucho menos, ¿no? Lo de esperarse, ¿no? Siempre hay mucho menos compósitos que bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, en esta zona hay una gran discrepancia, ¿no? Rosado es el criado, verde es compósitos y negro es NN. Aquí vemos que hay una gran discrepancia, pero si bajamos, aquí hay muy pocas muestras, no interesa, ¿no? En esta zona, que es donde hay más muestras, la tendencia está más o menos bien definida, ¿no? No está excelente, pero más o menos, especialmente si comparamos el NN con el Kriging, está más o menos siguiendo esas tendencias. Aquí se separan un poco, pero corresponde más o menos en esta zona donde ya hay menos datos. Y aquí los compósitos se disparan, donde casi no hay datos, estamos bien, ¿no? Entonces eso es lo que siempre hay que tratar de ver. Lo mismo en este, siempre chequear en todas las direcciones. Aquí vemos que en general lo sigue bastante bien el NN con el Kriging. Incluso en zonas con pocos datos las discrepancias no son significativas, pero vemos como bajan y suben ambos juntos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que queremos ver siempre en el Swasplot, ¿no? Y las tendencias esas que hay, que suben, que bajan, sean reproducidas correctamente. Bueno, aquí la escala no está muy correcta, creo, pero ya, lo importante, eso es algo importante siempre, ¿no? La escala tiene que estar correcta, si no la escala es lo mismo que vimos el otro día con los contact plots, ¿no? Aquí como la escala está tan comprimida parece que está bien, pero de repente, quién sabe, ¿no? De repente está mal, ¿no? No hay forma de ver. Entonces es importante que la escala sea correcta, ¿ya? Porque si no, claro, pero es que lo pueden ignorar. Esto está en pocos datos, no interesa. Este pico de acá no interesa. Tú puedes hacer, en vez de que la escala sea hasta 350, que sea 50 nomás. Entonces ya ves bien esto, que es la zona que te interesa, que es donde están la mayoría de los datos, ¿no? Entonces eso es lo que siempre hay que ver, ¿no? Porque aquí realmente tal como está, no se puede ver si está bien o está mal. Parece que está bien, pero no hay una certeza, ¿no? Hay que hacer bien siempre los gráficos, ¿no? Hay que tener cuidado. Siempre hay pequeñas diferencias en las leyes, en distintas orientaciones, entonces no siempre van a tener exactamente la misma escala los tres. Traten de optimizar la escala de tal forma que vean mejor el gráfico. Es algo importante, ¿no? Porque, por ejemplo, este anterior tenía una escala hasta 70 y el anterior, bueno, en este caso era la misma, ¿no? 70 y 70, ¿no? El otro lo han podido hacer también con la misma escala 70 o 50, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas importantes siempre cuando... Ahí está bien, tenemos ¿no? a mayor cantidad de muestras más o menos en el primer gráfico. ¿Y este de acá? Este de aquí no ha salido tan bien como debía, aunque en esta zona vemos que ya está disminuyendo el número de muestras. Aquí está un poquito separado, pero estamos hablando de unos cuantos ppm de diferencia, ¿no? Es aceptable y la tendencia en general le está reproduciendo. Vemos que ambos están bajando acá, está bien, está reproduciendo la tendencia, ¿no? O sea, no está excelente, pero está más o menos aceptable, ¿no? Entonces, si vemos el siguiente, este es otro similar, ¿no? Aquí también solo tenemos, en estos casos, por ejemplo, que solo tenemos
da un montón de datos en esta zona. Lo que vamos a hacer es tratar de expandir esta zona importante. La zona donde no hay datos no nos interesan, incluso las podemos excluir, ¿no? Podemos expandir esto para poderlo ver mejor, ¿no? Y siempre deben de tratar de que la escala de este y el de arriba sea exactamente igual, para que puedan comparar, puedas ver, allá, aquí que hay una discrepancia, corresponde con esto que hay pocos datos, no hay problema, pero si la escala fuera distinta, sería mucho más complicado, ¿no? Entonces siempre deben de tratar de expandir la escala lo más posible, hacer lo mayor. Estos gráficos son relativamente pequeños, entonces deben de tratar de hacer el mejor uso posible del área del que disponen, ¿no? Entonces, aquí se ha podido expandir solo esta zona, que es donde está la mayoría de datos, que es lo que les interesa, expandir esta zona y lo han podido ver mejor, ¿no? Pero en general, se puede decir que, ¿no?, reproduce el CRIN, reproduce más o menos bastante bien. Los otros a veces un poquito más alto, hay un poco de suavización ahí, pero en general se ve bastante decente. Este de aquí, similar, ¿no? También en este caso tenemos un montón, hay gran variación de datos, en algunos sitios tenemos más en otros menos. Y aquí vemos, ¿no?, que el número de bloques ya no es tan grande como en el anterior, aquí solo hay, estamos hablando de entre 200 y 1600, el anterior tenía mucho más, ¿no? Entonces, pero aún así, en general, está reproduciendo bastante bien casi todos los cambios, ¿no? Ven, el NN y el CRIN son casi iguales. Aquí que hay una gran diferencia en 19500, es una zona donde está disminuyendo un poco, puede ser también un poco efecto del suavizado también. Entonces, como es unos cuantos puntos, no es tan crítico. Si fuera que todo el tiempo la curva de NN estuviera separada de CRIN, ahí hablarían de un sesgo sistemático, ahí sí habría que preocuparse, pero que en algunos puntos esté más alto el NN que el CRIN, en otros sitios el NN está más bajo que el CRIN, eso es lo normal, es debido al suavizado del CRIN, ¿no? Entonces no es tan crítico, ¿no? En especial, no, en estas zonas ustedes ven, ¿no?, esta zona baja, es una zona donde hay pocos datos, no es tan crítico, ¿no? Entonces siempre deben estar evaluando los dos gráficos a la vez, ¿no? Especialmente en casos como este, que hay una gran variación en el número de datos, ¿no?, que lo hace un poco más complicado de evaluar. Pero en general se ve bastante bien, bastante decente, ¿no? CRIN sigue muy de cerca las variaciones en el NN y los compósitos también, ¿no? ¿Ven? Tanto la curva de compósitos como NN están, y CRIN siguen casi la misma tendencia. Y aquí lo mismo, ¿no? Es bastante, ¿no? Igual aquí quizás se ha podido expandir un poco más la zona donde hay más datos, ¿no? Pero en general en este caso se ve bastante bien, no era tan crítico. Hoy se ve que el NN y el CRIN están casi iguales, ¿no? Aquí un poquito se separan, pero eso es normal, ¿no? Aquí en este punto bajo el CRIN está por encima del NN, en este punto alto el CRIN está por debajo del NN, eso es más efecto de suavizado, no hay de qué preocuparse. El problema es cuando hay un sesgo continuo sistemático, ¿no? El NN está todo el tiempo por encima, o el CRIN está todo el tiempo encima del NN, ahí es que hay que preocuparse. Algunos picos que uno está encima, en otro pico el otro está debajo, no hay problema, ¿no? Especialmente hay pocas muestras en esta zona, ¿no? Entonces no es tan crítico. Pero aún con pocas muestras, ahí está siguiendo bastante de cerca el uno al otro, ¿no? Entonces quiere decir que ha reproducido bastante bien. Puede ser bien cruzando, porque si uno se mantiene siempre arriba y nunca lo cruza. Ahí es que hay algo mal, ¿no? Eso casi siempre, esos sesgos sistemáticos son producto del SFH, ¿no?, que está combinando mal las muestras. Pero siempre hay que tratar de entender por qué no hay que asumir, ya está mal, es el SFH, y ya, no. Siempre cuando ocurre alguna discrepancia, nosotros debemos tratar de buscar la real causa de esa discrepancia, no asumir simplemente, es otra cosa, y ya, ¿no? Tienen que tratar de encontrar cuál es la causa del problema, ¿no?
Entonces, eso es básicamente todo con los soft plots. ¿Alguna pregunta, algo más con respecto a ellos? ¿Está claro eso? ¿No? Entonces más o menos ya tienen una idea de para qué se usan, cómo se usan, qué hay que chequear, ¿no? Y siempre lo importante es hacerlos bien, ¿no? En el sentido de tratar de optimizar las escalas, de tal forma que nos enfoquemos en las zonas que nos interesan, ¿no? No como en el caso anterior, que la escala estaba todo por abajo y no se veía nada, ¿no? Eso está mal, ¿no? Siempre tenemos que tratar de optimizar la escala. A veces las escalas son distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí llega hasta casi 1000, este solar 600, este a 500, no necesariamente van a tener la misma escala, ¿no? Traten de optimizar la escala en función de los datos, ¿no? Aquí no se ha podido estirar un poco más, ese tipo de cosas siempre deben de ver, ¿no? A pesar que son un montón, a veces les salen un montón de soft plots, hay que hacer el tiempo de uno por uno, chequearlos y ver que estén bien. Y lo importante siempre, lo que ya les he dicho, que la escala del de arriba y del de abajo sea exactamente la misma, para que puedan comparar. Si no, eso les puede causar problemas, ¿no? Pueden estar asumiendo que algo está... aquí hay errores porque hay pocas muestras, no hay problema, pero en verdad están mirando mal las escalas y en verdad están en una zona con bastantes muestras, ¿no? Pues tienen que tener cuidado con eso. Entonces ahora pasaremos al siguiente punto, que es el asunto de los contact plots. Esto es algo, el criterio aquí es relativamente sencillo, no es de esperarse. Nosotros, cuando vemos el contact plot, cuando hacemos un contact plot, nosotros lo analizamos y decidimos, el contacto es de esta manera, ¿no? Es suave, es duro, es firme, suave con firme, firme con duro, como sea. Pero la idea, al final, nosotros hacemos esas decisiones, hacemos esas interpretaciones porque queremos que el contact plot del modelo reproduzca los datos del contact plot de los compósitos, ¿no? La idea es al final que el contact plot del modelo reproduzca en lo posible los datos de los compósitos, como siempre. Todo es más importante, los dominios con abundante cantidad de datos, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro contact plot, tenemos nuestros datos aquí de compósitos que vienen así. Nosotros queremos que la curva equivalente del modelo sea lo más parecido posible, ¿no? Que esté casi igual, que esté traslapándose de tal forma que no solo reproduzca las tendencias que hay en el contact plot de los compósitos, sino que tampoco no hay un sesgo definido, ¿no? Porque de repente puede definir la misma tendencia, pero si está por acá, ya eso ya te indica que algo raro, ¿no? O si está por acá, ¿no? Entonces, ¿no? A veces el contact plot de los compósitos es bien ruidoso, ¿no? Es algo así, pero más o menos tiene una tendencia, ¿no? El del modelo va a tender a ser menos ruidoso, va a ser así. Si sale así está bien, ¿no? Está más o menos reproduciendo la tendencia y no hay un sesgo entre los datos, ¿no? El hecho de que las curvas estén sobrepuestas indica que las medias de ambas poblaciones son razonablemente similares, ¿no? Y ese es el ideal, ese es lo que nosotros debemos tratar, especialmente en los casos en los cuales en los dominios donde hay bastantes datos, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros podemos decir vamos a ver. Nosotros tenemos un caso como este, ¿no? Este acá y este acá. Decimos, no, este de acá, vamos a decir que este contacto es duro y este es duro también. Están muy separados, lo hacemos duro. Calculamos el del modelo. Este sale bien, cachete, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? De repente hay mucho más muestras de este lado que cerca del contacto. Entonces le va a dar más peso acá, en vez de seguir así, vamos a ver que el modelo hace algo así, ¿no? Porque a pesar que hemos usado duro, el efecto de las muestras que están más acá, hay mayor cantidad de muestras, entonces un bloque que está cerca del contacto está usando muestras que están por acá, que son más altas y los eleva. Entonces en esos casos es lo que lo que tenemos que hacer es, queremos que reproduzca esta tendencia, tenemos que agarrar muestras del otro lado del contacto para forzar que esto baje, ¿no? Entonces
Es en esos casos que nosotros vemos, ya, no era duro, hay que ser firme, de repente hay que agarrar 2 o 3 muestras de este lado, aquí ponemos, en vez de H, ponemos un 23, un 22, por decir, ¿no? Entonces, así chequeamos uno por uno nuestros contactos, miren nuestros contact plots, y los volvemos a correr ya modificados, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Es un caso en el cual, si lo corremos con los datos tal como son, con datos duros, no estamos introduciendo ningún sesgo, porque estamos usando las muestras propias del modelo, pero no estamos reproduciendo las tendencias. Y la razón por la cual nos damos el trabajo de usar los contact plots es porque queremos ver que nuestros modelos reproduzcan estas tendencias, ¿no? Estas tendencias son reales, queremos que el modelo reproduzca. O sea, eso es obviamente si es que hay suficientes datos, ¿no? O sea, aquí había pocos datos, entonces no es tan necesario. En los casos en los cuales hay bastantes datos, hay que hacerlo así. Pero, ¿qué pasa si nosotros dijimos, ya, en este caso ya me pasó anteriormente, si lo pongo duro, me va a salir muy alto, lo pongo 22 entonces. Lo corro, el contact plot me sale así. Ya, de nuevo, lo modifico. Entonces, es así, ¿no? Lamentablemente no hay una forma clara de saber cuándo debe salir de una forma y otra. Es lo que le dice trial and error en inglés. Entonces tienes que tratar, lo pruebas, ves que tal salió, ya te voy a cambiar, lo vuelvo a cambiar. Pero más o menos ya sabes qué debes de hacer. Si te sale así y habías usado 22, ¿qué haces? Ya uso un contacto duro. Pues. Y lo vuelvo a probar. Claro. ¿No? Y así vas probando, ¿no? Entonces de repente, ya si lo pongo H y sale muy... Luego H y sale por ahí. Ya, entonces 21. Así. Vas probando, tienes que ir probando hasta que, especialmente si es un contacto importante, un dominio entre 2 dominios importantes con una abundante cantidad de datos, tienes que darte el trabajo de modelarlo bien. Obviamente, contactos en dominios con pocos datos, que los contactos no están bien definidos, que no son, especialmente en dominios que no son muy importantes, entonces no es tan crítico, ¿no? Siempre hay que optimizar el trabajo que hacemos a las zonas del modelo que son importantes, ¿no? Eso va a depender de modelo en modelo. En algunos modelos, en MOLI por ejemplo, el tipo de roca más importante es el endorrosa, ¿no? En Zinc, uno de los más importantes es el exoverde, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que optimizar? Va a depender del modelo. Ustedes tienen que tener una idea antes de la interpolación de cuáles son los dominios importantes para ustedes, los dominios que deben de modelar bien. Tienen que hacer una especie de lista mental. Estos son los dominios que deben interpolar bien, los dominios que más o menos, los dominios que ya, ¿qué importa lo que salga? ¿No? Que es así, hay dominios que tienen tan pocas muestras que no le hacen, ¿no? Las calizas. Bueno, no, pero en la caliza y Horfels hay que tener cuidado, especialmente en metales que pagan, como cobre, zinc, que no hay que sobreestimar la ley, ¿no? Si en la caliza te sale con la ley muy alta, tampoco, es caliza, ¿qué importa? No, tienes que, la caliza no le vayan a sobreestimar la ley, todo tiene un efecto, ¿no? Cambio bismuto en la caliza o arsénico en la caliza ya no es tan importante, ¿no? Siempre hay que tener todo en cuenta para qué se va a usar el modelo, ¿no? Si van a sobreestimar la ley en la caliza, van a sobreestimar el tonelaje que se va a encontrar en caliza. Hay algo de mineral en caliza, pero la cosa es que hay que tratar de que no sobreestimarlo. Si lo sobreestiman, después el modelo no va a ser correcto, ¿no? Entonces, y si la diferencia fuera sistemática, ¿cuáles serían las razones que estarían influyendo? Lo que pasa es, el problema es que aquí estamos tratando de ver un caso de muchas variables al mismo tiempo con solo 2 variables a la vez, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que de repente en otro contacto con otra roca yo he hecho que estos dos sean suaves, que esta con otra roca sea suave, y eso ha hecho que le eleve, le cause un sesgo global a esta roca, y en vez de salir así, sale así, ¿no? Eso es casi siempre, cuando ven este tipo de discrepancia, casi siempre eso es indicativo de que están introduciendo un sesgo global, ¿no?
¿no? De repente no es aquí, ustedes tienen que ver, a ver, en cuál de los contact plots le he causado esto, ¿no? Es por combinar dominios, ¿no? Por combinar dominios, ¿no? Entonces de repente van a encontrar, ¿no? Después un contact plot que de repente sale razonable, ¿no? Sale algo así, ¿no? Suave, se ve suave, ¿no? Sale suave en el contact plot, pero si ustedes ven las medidas globales, este era 1.2 y este era 0.8, ¿no? Que la media en el contact plot aquí es 1 y 1, ¿no? En el contact plot se ve bonito, pero en las medidas globales este era mucho menor que este y lo pusieron suave, ¿no? Aquí está. Lo habían puesto como suave. Incluso cuando comparan los contact plots se ve bonito, se ve suave, pero el problema, recuerden que esto solo mira hasta 80 metros del contacto, ¿no? Si lo ponen suave, no hay límite, ustedes están afectando más allá de 80 metros, no hay diferencia entre estos dos tipos de roca. ¿Y qué pasa si a este lado hay otro tipo de roca? Ahí es donde van a realmente ver, ¿no? De repente el contacto, si hubiéramos hecho esto en vez de 80 metros, lo hacíamos a 200 metros, veíamos que el contacto con esta roca, en vez de ser totalmente plano, era algo así, o perdón, al revés, ¿no? Que se incrementaba así, ¿no? Nosotros solo vimos los primeros 80 metros, entonces parecía suave, pero en verdad no era suave, ¿no? Y ahí, por usar suave, estamos causando un sesgo global, ¿no? Que no se nota de repente en el contacto, pero se va a notar en las estadísticas globales. Y se va a notar también cuando comparemos esta roca, a la cual le hemos añadido un sesgo global, cuando le comparemos esta roca con otras rocas. Porque ya esta roca, especialmente lejos del contacto, le estamos subiendo, ¿no? Cerca del contacto está bien, pero lejos del contacto está saliendo así, ¿no? Porque le hemos subido con esto, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces siempre hay que checar, ¿no? Siempre que vean una discrepancia, tratar de entender de dónde sale. A veces les va a tomar un buen rato poder determinar cuál es la causa, pero es importante que determinen la causa, porque la única forma de poder resolver el problema es identificando cuál es la causa de ese problema. Si no, lo único que les va a quedar es ir probando hasta que lo corrijan, ¿no? Y ahí que pierdan más tiempo. Es preferible darse el trabajo de identificar bien, ya es por culpa de este contacto suave que le he puesto aquí, esto me está causando un sesgo global. En vez de suave, de repente le puedo poner 25, 28 quizás encima, no, de repente hasta 28 le hace, pero ya no suave, porque suave ya no es básicamente como si las dos rocas fueran exactamente lo mismo, y eso es lo que causa problemas. Y se necesita tener el conocimiento geológico, ¿no? Porque claro. También uno puede pensar que estás trabajando en cobre y tienes contacto entre explosivo y yendo papel, y la estadística te muestra que es, digamos, firme, y no es tan firme, ¿no? En la realidad. Entonces uno puede poner duro. Sí. Claro, eso es un buen comentario, eso es algo que se ha visto especialmente, por ejemplo, con la caliza también, ¿no? Casi todos los contactos con la caliza, en general nosotros debemos tratar de asumir que sean duros, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de las muestras que tenemos de caliza están cerca del contacto, o de repente nos puede salir que es medio firme, pero recuerden, nosotros tenemos un montón de caliza, a veces la cantidad de muestras que hay, entonces vamos a estar sobreestimando la ley en la caliza si usamos contactos, ¿no? Firmes o suaves, ¿no? Y igual en casos en que hay un gran contraste entre las rocas, ¿no? Entre intrusivo y endo café, por ejemplo, ¿no? Que de repente cerca al contacto hay una pequeña tendencia, ¿no? Del intrusivo tiene una ley más alta cerca al contacto con el endo, ¿no? Entonces, pero a veces por tratar de reproducir esa tendencia pueden causar un sesgo en la roca. Entonces siempre es más importante reproducir la ley global, evitar el sesgo global, que los contactos. Sí, para poder reproducir la ley global, para evitar reproducir para evitar producir un sesgo global, es necesario que los contactos salgan mal, que importa. El sesgo global mal, ¿no? Lo importante es
la ley global que se mantenga, ¿no? Si la única manera de evitar introducir un sesgo global en el intrusivo es que, a pesar de que el contacto se vea así, hacerlo duro, hay que hacerlo duro, ¿no? Ahí tiene que usar usted su criterio geológico, especialmente en unidades como el intrusivo de la caliza, que ustedes solo están viendo unos cuantos metros cerca del contacto, pero hay cientos de metros al otro lado, ¿no? Las calizas y el intrusivo son unidades muy grandes que en general tienden a hacer desmonte, ¿no? Entonces ahí es muy posible estar causando sesgos al intrusivo o a la caliza, ¿no? Si es que no tienen cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante siempre chequear el intrusivo y la caliza, ¿no? No tanto porque vayan a ser unidades importantes para desde el punto de vista del mineral, pero en el sentido de que no estén sobreestimando los recursos dentro del intrusivo y dentro de la caliza, ¿no? Porque hay algo de recursos dentro del intrusivo y dentro de la caliza, pero no son muchos, ¿no? Hay que tratar de no sobreestimarlos. Entonces, siempre hay que tener todas las herramientas a la vez, verlas a la vez, no enfocarse solo, ahorita estoy solo viendo contact plots, el resto que importa, no, es toda la vez pensar que lo que cambia en uno va a afectar al otro, ¿no? Siempre si es que hay que modificar, ¿no? Hay necesidad de modificar la tabla de SFH, se modifica la tabla de SFH, se vuelve a correr el programa SFH, se codifican los compósitos, hay que chequear que la codificación del compósito esté correcta y de ahí se vuelve a interpolar. Porque recuerden, ya no hay que modificarla en los bloques, pero sí en los compósitos. Entonces, siempre hay que, ese es uno de los problemas con contact plots, hay que modificar los compósitos, todo eso, ¿no? Pero así es, pues, no es... El suave no hay que usarlo mucho, creo. El suave en general, yo les recomiendo que no lo usen. No, también tienes que cambiar los bloques. Si cambias en el SPH en los compósitos, también cambian los bloques. No, en los bloques, porque se mantiene el código nada más. Pero cómo vas a usar el código, eso es simplemente en los compósitos. No necesitas cambiar. Al menos que hayas usado agrupaciones, ¿no? Y si cambias las agrupaciones, ahí sí, ¿no? Todo depende, ¿no? ¿Qué cambios hagas, ¿no? O sea, hay veces que sí, tienes que hacer cambios drásticos, ¿no? Habías de repente asumido que podías juntar dos tipos de roca y luego te das cuenta que no, que si las juntas causa sesgos, ya pues no te queda otra que separarlos, entonces tienes que estar cambiando la codificación en compósitos, tu codificación en el modelo de bloques, ¿no? Y de ahí verificar que todo esté bien, para que no hayas cometido ningún error. De repente tienes que modificar tu Kriging plan, porque le has añadido un grupo más, chequear todo y volver a correr, ¿no? Hay que siempre hacer las cosas tranquilos, no desesperarse, ¿no? Porque a veces por el apuro es que ya se cometen errores y es peor, ¿no? Recuerden, es normal tener que estar corriendo todo varias veces, ¿no? O sea, no se desesperen de que tengo que volver a correr mi modelo. No, normal, eso pasa, ¿ya? Tranquilo. Es normal, eso pasa, no es que hayan hecho ustedes algo mal, es simplemente que eso ocurre. A veces tú asumes algo y el modelo te demuestra que está incorrecto, ¿no? Estás equivocado, ya pues no te queda otra que borrarlo o no hacerlo. Estos son unos ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos un programita que escribió Ian el año pasado que permite sobreponer en un mismo gráfico los contact plots del compósito y del modelo. Esta es la mejor forma de comparar. Esta es una versión antigua del programa, porque la versión nueva incluso tiene las estadísticas, ¿no? Que ayuda mucho más, pero cuando corrí el técnico yo solo tenía la versión antigua, así que ¿no? Entonces, pero esta es la mejor forma, porque eso de comparar el costado uno con el otro, no. Esto es facilísimo. Ya solo necesitan un solo gráfico de ambos, del modelo que tiene toda la información, y ve mucho más fácil, ¿no? Qué tal es el fit de uno con el otro, ¿no? Aquí vemos que en general es bastante decente. Aquí hay una gran desviación, pero lamentablemente no se ve muy bien. Aquí hay pocos datos, entonces eso no interesa. La tendencia global más o menos se ha mantenido. Aquí se había subido un poco cerca al contacto, pero también no había muchos datos, entonces se asume que en general, ¿no? Ven
En este lado en particular ha reproducido bastante bien la tendencia, está bastante aceptable, ¿no? Este es similar, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, que los compósitos está bien ruidoso, pero en general la tendencia ha sido reproducida por el modelo de bloques, ¿no? Aquí también, no tanto, quizás aquí teníamos unos cuantos que quizás debió haberse subido un poco, ¿no? De repente este se corrió seguro con duro, con de repente se debió haber tratado de agregar un poco más, pero si no me equivoco, aquí al final se usó duros entre los P clases 1 y 2, es porque se vio que si se usaba contactos incluso firmes, la diferencia entre las leyes era tan grande que introducía sesgos globales, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, que no estamos reproduciendo exactamente la tendencia de los compósitos, pero es por una razón. Es porque si tratamos de reproducirlo, a veces la única forma de reproducirlo es combinando con muestras que son demasiado distintas, y eso termina introduciendo sesgos globales, que es peor, ¿no? Es preferible que se quede así, que no esté reproduciendo exactamente tal como es el contacto, pero que no haya sesgo global, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre van a tener que ustedes estar balanceando, ¿no? Si modifico una cosa, va a afectar en otra, ¿no? Tienes que estar viendo que al final vas a tener que priorizar, ¿no? Ya, ¿cuál de los dos es más importante? En general el sesgo global es más importante, ¿no? Sesgo por dominio. No quieren ustedes que sobreestimar la ley de todo el dominio, ¿no? Entonces, ¿qué importa si en el contacto la ley no está exactamente bien reproducida? Total, al final nosotros no vamos a estar viendo bloques individuales, nos interesa la población como un todo, ¿no? ¿Alguna pregunta más con respecto a contact plots? ¿No? Hemos visto en general, la idea es en lo posible tratar de reproducir lo más bien posible la tendencia que se ve en los contact plots de los compósitos, pero siempre es un acto de balanceo, ¿no? No introducir mucho error. Esa es una de las cosas que se ve el año pasado. El año pasado, o mejor dicho, comienzos de este año, por tratar de reproducir muy bien los contact plots, se introdujo mucho sesgo global en muchas rocas, especialmente en las rocas pequeñas, como el lindo rosa, ¿no?, que en muchos casos asumió contactos firmes para poder reproducir mejor los contact plots, pero eso terminaba causando sesgos globales, ¿no? En esos casos es preferible usar duro, ¿no? Siempre hay que chequear, ¿no? Por eso nosotros, ¿dónde comenzamos siempre? Primero en el sesgo global, ahí es donde debemos chequear, ¿no? Si vemos que hay un sesgo global, ahí ya tenemos que estar atentos cuando vayamos a ver nuestros contact plots, qué puede estar pasando ahí que nos esté causando ese sesgo global, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante comenzar primero, o sea, después de la validación visual, el sesgo por dominios, ¿no? Chequear dominios uno por uno, verificar que estén bien, ¿no? Porque esa es una de las cosas que lamentablemente pasó el año pasado, por ser un poco más liberal, tratar de modelar lo mejor posible los contact plots. Lamentablemente en muchos casos se introdujo sesgos globales, ¿no?